Me encanta ese sonido. Gracias a Nomar Britena por este comentario. En celebración de nuestro héroe nacional, estaré reaccionando al canto de María Clara. ¿Qué pasa, burritos? ¿Y cómo estás, Amanga Kababayan? Esta canción viene de la obra maestra escrita por Dr. José Rizal, y el personaje de María Clara en su novela es un símbolo de la pureza e inocencia de la dalaga filipina. Entonces, en el libro canta sobre el amor para la patria. Rizal publicó su novela para destacar las injusticias sucediendo en las islas bajo el sistema colonial que impedía el progreso y la modernización. Y aunque lo que quería fue conseguir representación en el gobierno español, su novela fue considerado material subversivo, entonces fue fusilado por el gobierno colonial. Pero resulta que el fusilamiento de Rizal impulsó la lucha para la independencia completa, con el tema de amor para la patria del canto de María Clara en el alma de los revolucionarios. Entonces tengo dos grabaciones de la canción, una versión antigua y una versión moderna de 2016. La primera versión fue grabada en 1962, cantado por Guillermo Gómez Rivera. Y un poco sobre el cantante, es director de la Academia Filipina de Lengua Española. Resulta que es de la misma región que mi mamá y sigue bien vivo. Y también escribe en Bisaya, que es la lengua indígena de esa región. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar la canción. Dulces las horas en la propia patria, donde es amigo cuanto alumbra el sol. Bueno, para empezar, es una canción muy bonita, suena muy nostálgica y algo mística, especialmente con los instrumentos y su manera de cantar. Ardientes besos en los labios juegan de una madre en el seno al despertar. Buscan los brazos a ceñir el cuello. Bueno, unas notas sobre el acento. Hay unos rasgos de ese español antiguo. Escucho que dice brazos con la Z, pero no pronuncia la C como en, dice dulce en vez de dulce, dice ceñir en vez de ceñir, y también dice cuello, que es muy como tradicional de Filipinas, en vez de decir cuello, que es más como en español en otros países. Buscan los brazos a ceñir el cuello y los ojos sonríense al mirar. Dulce es la muerte por la propia patria. Pues después de haber escuchado esa canción es muy interesante saber que fue grabado después de la época de colonización bajo los americanos. Para mí me gusta imaginarlo como un símbolo del amor para la patria y la preservación de las tradiciones hispánicas. Y qué bonitas también las fotografías antiguas, parece una cultura muy lejana de Filipinas que conocemos hoy en día. Esta segunda versión es de la banda The Camberwalls y un poco sobre su estilo de música. Son conocidos por incorporar instrumentos tradicionales filipinos de rondalla, especialmente la bandurria y la octavina. Here's a song written by our national hero, Jose Rizal. Pues primero, para empezar, qué genial ver toda la banda ahí
pues aparte de los instrumentos modernos, también hay la rondalla, está la octavina y bandurria, la más pequeña. Y también con el traje típico, está muy genial. Unas observaciones. Es interesante su acento, que tiene un acento como algo entre filipino y también americano. Es como fusionado. Y también ahí parece que dice cherno, pronuncia tierno más como cherno, que es típico de la lengua filipina. Ahí donde dice madre suena muy filipino, pero el resto de esa frase suena muy americano. O sea, si hubiera estado cantado toda la canción así, me hubiera imaginado anglohablante, o sea, americano. Y ahí eso que dice, como en la versión antigua dice también brazos, ceñir, pronuncia con C, pero cuello dice en vez de cuello en la versión antigua. Bueno, su pronunciación no está mal, pero se nota que imagino que no domina el idioma. Escuché que tenía unas pequeñas faltas de pronunciación. Por ejemplo, aquí en vez de decir sonríense, dice sonríense. También escuché antes, decía en el ceño en vez de en el seno. Esa es la versión en vivo, pero también encontré la versión grabada en estudio para poder escuchar la calidad de la música, para poder escuchar la canción en calidad completa. Vamos a echar un escuchazo. Me encanta ese sonido. Sí, está muy bonita esta canción. Suena muy moderna como cualquier canción de indie pop, pero también muy distinta con los instrumentos tradicionales de la rondalla. Y pues sí, yo creo que incorpora bien el espíritu de la identidad filipina, el balance entre la moderna y tradicional. Desde la muerte de Rizal, Filipinas ha experimentado muchos cambios tras la hispanización, luego americanización y decolonización del país. Siempre siguen vivos las palabras de nuestro héroe nacional. A pesar de todo, primero la patria. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado y de regreso. Hasta la próxima. Chao.